hablaremos sobre la pregunta del casillero C. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes, de acuerdo con el último censo nacional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que veas este video. Bienvenidos a Letra Pequeña. En este segmento analizaremos lo que no te dicen sobre las preguntas del referéndum y consulta popular de este 16 de noviembre. Los argumentos del Ejecutivo para reducir de 151 asambleístas a 73, o sea, casi la mitad, son que superficialmente el Parlamento más pequeño sería menos costoso y más funcional. ¡Ay, ajá! Vamos con el contexto. En el Ecuador, el Estado garantiza de forma obligatoria, en base al Código de la Democracia, la representación partidaria de mujeres y hombres paritariamente para elecciones de binomio y pluripersonales, así como la incorporación de una cuota joven no inferior al 25% de inscritos, además de la participación del pueblo afro, el pueblo montubio y de las nacionalidades y poblaciones indígenas. En las elecciones de febrero del 2021 se eligieron 137 asambleístas y este año 151. La diferencia se debe al aumento de población derivado del resultado del censo y la normativa del artículo 118 de la Constitución. El total de asambleístas está relacionado con la representatividad según la población del país, que ahora es más o menos 17 millones de habitantes. Por ello, en las elecciones de febrero se eligieron 15 asambleístas nacionales, 130 provinciales y 6 representantes de la comunidad migrante, dando como resultado una asamblea con 2 fuerzas políticas mayoritarias: Acción Democrática Nacional ADN con 66 representantes y Revolución Ciudadana con 67 escaños, Pachacuti con 9 y el Partido Social Cristiano apenas con 5. Los 3 puestos sobrantes fueron para Construye y 2 movimientos locales. Obvio, ADN y RC están bastante cómodos con el resultado y quieren que este modelo predomine por más tiempo porque les favorece. Además, si no te enteraste, te cuento que el pasado 20 de junio, la Asamblea, pues quién más, aprobó el cambio del método de escaños de Webster a D'Hondt. Pero, ¿qué es este método de escaños? ¿En qué consiste el método de D'Hondt? Te explico en qué consiste el método de D'Hondt. Este método lo usaremos para asignar los curules en las siguientes elecciones. Es una fórmula matemática usada para determinar cuántos puestos consigue cada lista en cada provincia. Para el ejemplo diremos que existen 5 curules y 100.000 votos válidos. El partido amarillo tiene 50.000 votos, el partido azul 30.000 y el partido rosa tiene 20.000 votos válidos. Haremos una división para 5 porque son 5 curules los disponibles. Dividiremos para 1, para 2, para 3, para 4 y para 5. De este resultado, escogemos los 5 números mayores, que en este caso son 50.000 del partido amarillo, que ocuparía el primer puesto. En segundo lugar, 30.000 del partido azul con el segundo curul. El tercero, 25.000 nuevamente el partido amarillo. El cuarto y el único del rosa con 20.000 y 16.000 nuevamente el partido amarillo. En resumen, el método de D'Hondt favorece a los grupos mayoritarios, que usualmente son los gobiernos de turno, en desventaja de la diversidad política. Debido a esto, fue declarado inconstitucional en 2004 por el ex Tribunal Constitucional bajo la Constitución del 98. Después, en 2012, la Asamblea, dominada entonces por Alianza País del Correa, reintrodujo el método de D'Hondt para la asignación de escaños. Sin embargo, varios actores políticos y organizaciones sociales presentaron la demanda de inconstitucionalidad, alegando que el método afectaba la proporcionalidad del voto establecido en la Constitución de 2008, favoreciendo en exceso a las fuerzas políticas dominantes. El método de escaños vigente, sumado a la propuesta de reducir la cantidad de asambleístas, ha provocado serios cuestionamientos sobre el futuro de la democracia representativa en nuestro país. Para darnos una referencia técnica más clara, el abogado constitucionalista André Benavides nos cuenta su criterio al respecto. Respecto de la pregunta de consulta popular, que tiene que ver con la reducción del número de asambleístas, tenemos que tomar en cuenta varios elementos. El primero es que reducir el número de asambleístas no es garantía de que se va a tener mejores legisladores, que se va a tener una mejor representación y menos aún un mejor producto legislativo y procesos de fiscalización. El problema radica principalmente en lo que tiene que ver con el sistema político electoral de nuestro país.
ya que es muy sencillo constituir un movimiento, una organización política que no tiene ideología, que pone cuadros políticos y que al final del día, por el arrastre, termina poniendo asambleístas en la Asamblea Nacional y también en los consejos municipales y metropolitanos. Es por eso que tenemos un defecto en nuestro sistema político electoral, principalmente porque está diseñado para que existan listas cerradas y bloqueadas, lo cual supone que el arrastre, el planchazo, es el que va a poner a los asambleístas, y por otro lado el método de asignación de escaños, que muchas veces no garantiza la representación de las minorías ni tampoco gobernabilidad, debido a la forma como están configurados las diferentes circunscripciones electorales. En ese sentido, si vamos a plantear una reducción de asambleístas, el número de asambleístas, tiene que venir con una reforma profunda a nuestro sistema político electoral. Caso contrario, vamos a mantenernos en el mismo andarivel, pero con un menor número de asambleístas.